Hay un incendio gigante. Está un poco tóxico el aire, así que igual vamos a tener cuidado. Mejor paro porque me da susto. Hola. Bien, bien, bien. Son suyas. Son suyas. Tan bonitas. Felicitaciones. ¿Usted de dónde? De Concepción. Ah. De Concepción. Ah. ¿Sabe dónde queda? Lejos. Lejos. Vamos cerca de salir, espero que esté buena la salida. Oh, tenía que haber una subida al final. No. Tomé la palabra en un momento y les dije, mire, yo por no tener apellido mapuche no me considero menos indígena que ustedes porque tengo el 99.9% de sangre indígena, todos las tenemos, somos mestizos, el mestizaje entre español y indígena, y eso lo tenemos todos, no hay nadie excepto alguien que haya venido de Europa y tiene un linaje europeo o extranjero. Ya, ahora nos queda entrar las maletas y estaríamos. Así que ya, entrémoslo por si no demoremos más en el asunto. Ok, vamos a ordenar dentro de esta cosa. En el viaje anterior que hicimos a Enduro hacía frío, pero acá llevamos casi 2 horas entre 4 y 5 grados. Voy con mucho frío. Casi todo el camino estuvo a unos 4 o 5 grados. ¡Ah! 5,5. Pero ya estamos bien. Y mira, tomando cafecito. Un gusto haberte conocido. Cuídate, chao, chao. Dale. Hay un incendio gigante. Está un poco tóxico el aire, así que igual vamos a tener cuidado. Chol, chol. Nueva Imperial. Carahue. Finalmente llegamos a Carahue. Y miren acá, aquí, acá. Estamos en el hito del circuito del lago costero. Acá inicia la ruta real que vamos a hacer hoy. Vamos a pasar por Carahue, Puerto Saavedra. Después vamos a entrar al lago Budi. Vamos a entrar a su isla y después vamos a salir y vamos a tratar de llegar a un camping. Cuando demos la vuelta completa al circuito del lago Budi y tenemos que ir para allá, Tirúa, Tranapuente. Por aquí ya empieza el camino malo, son 56 a Tirúa. Vamos a comprar en Puerto Saavedra comida porque no tengo nada y si me quedo a acampar hay que comer algo, así que paré en un supermercado, no sé si se va a ver. Compré pan, compré jugo, cecina y queso. Ahora tengo que ver cómo lo guardo en la moto porque miren, no hay mucho espacio. Felipe Peña en el Facebook nos recomendó hacer Isla Guapi, así que yo creo que vamos a hacer Isla Guapi ahora, vamos a seguir derecho. Y con esto ya empezamos de lleno la ruta. Vamos, circuito Lago Budi. Vamos, vamos. Creo que aquí empieza el camino ripiado. Sí, acá empieza. Circuito Lago Budi a la derecha. Hola, estamos en el puente Budi. Este puente une la localidad de Puerto Saavedra con la isla Guapi, que tiene un atractivo que a mí me encanta, que es que el 90% de su población
es Mapuche o Huilliche. El lago Udi es el lago salado más austral, pero del mundo. ¿Qué tal? El lago Udi, que está acá en Chile, a pasos de Concepción. ¿Qué hago? Acá era el inicio de los problemas. Por un lado teníamos el camino que seguía el circuito del lago Udi, y por otro lado teníamos el camino que iba hacia la isla Guapi, que era un puente muy estrecho con piedra suelta, pero por lo menos sabíamos que esa era la entrada. Era el momento de tomar una decisión, y yo tomé la decisión de ir a la isla Guapi. Ese fue el puente que nos deja en este momento en la isla Guapi. El problema de la isla Guapi es que sabía cómo entrar, pero no sabía cómo salir. La única duda que tengo con entrar a la isla Guapi es si después puedo salir por el otro extremo. Y era algo que teníamos que investigar sobre la marcha. Una isla dentro del lago salado más austral del mundo. Y acá estamos. Debería haber una metida por acá. A lo mejor era esa. Para salir de la isla. ¿Será esta? Confiemos, vamos nomás. Así que... ¡alto! Si se dan cuenta, el GPS me marcaba claramente que tenía que seguir mi camino hacia la derecha. O sea, por un caminito chiquitito que había en este lado. Sin embargo, yo iba desconcentrado y me fui para el lado izquierdo. Y van a ver cómo el GPS recalcula sin que yo me dé cuenta y me tira por el camino de la izquierda. Lamentablemente ese error me mandó por un camino que me tuvo perdido como una hora, hora y media. ¡Ah, perdidos! Cosas que pasan. Cuando me di cuenta, tuve que deshacer el camino y volver hasta este sector y tomar ese camino. Sí, hay un camino, no lo vi delante. Que hasta una hora después me iba a enterar que era un camino alternativo. No tiene pinta de un camino muy transitado, la verdad. Y que en realidad, al parecer, solo pasaba una camioneta por ese camino. Me cargan estas bajas. Todavía nos queda para salir. Oh, tenía que haber una subida al final. No. Ah. ¿Qué tal? Chocamos. Había una subida que estaba pero muy parada. Estoy transpirando, tengo mucho calor. Habían hoyos gigantes. Empecé a perder tracción y ya fue imposible mantenerla. Y me comentan que este camino es un camino alternativo, que en realidad no es una salida oficial. No, tú hubieras quedado ahí, tú hubieras quedado toda la tarde, pues como alternativo, fíjate, porque generalmente veo pasar una camioneta rara, yo a veces veo pasar camionetas, pero no muy seguido. Y claramente era así porque la subida era imposible.
y estaba afuera, estaba casi en la carretera ya, pero me pasó eso. Por suerte estaba Ricardo, que es un profesor del colegio que tengo aquí en mi espalda, de Piedra Alta. Es bonito el colegio. Tiene como 40 alumnos. 40 y tantos, 50 alumnos, sí. Igual harto, ¿no? Sí. Y me contaba varios datos interesantes. La mayoría de los niños son todos mapuches. Y más el director y yo y otros 2 profesores básicos. Y yo que soy profesor de historia en medio. Y uno de ellos es que los alumnos le enseñan mapudungun. Le enseñamos mapudungun también. ¿Ah, sí? Sí, se le enseñan ahora. Son muy poquitas horas, pero le enseña, hay una profesora que es del sector. Qué bonito, deberíamos aprender de cosas como esas. Gracias Ricardo, sin ti no hubiese podido salir de acá. Gracias por la conversación y continuamos el camino hacia Piedra Alta. Hualpín, a la derecha, Puerto Domingo a la izquierda. Seguimos con Ripio. Estamos en el preciso lugar donde termina el camino de Ripio y comienza el asfaltado. Ahora nos vamos a dirigir hacia Puerto Domínguez en busca del camping Piedra Alta. Lo logramos. Llegué al camping, no fue tarea fácil, la verdad es que estoy cansado. Así que miren la vista que tengo. ¿Qué tal? Está bonito. Así que yo creo que nos vamos a quedar la noche acá porque está rico. Estoy un poquito cansado y la moto igual se merece un descanso porque está muy desgastada el día de hoy. Creo que una de las mejores cosas cuando uno sale a acampar, o sea, en realidad sale a aventurar, es encontrarse lugares como estos que están ahí, o sea, simplemente hay que llegar al lugar y empezar a disfrutarlo. No hay internet, no hay ruido, no hay auto, no hay personas, está completamente solo. Iniciamos el retorno. ¡Lo hicimos! Ahora vamos a Carahue, o sea, hasta el Puente Frey. Después, ¿se acuerdan de esa intersección que yo les dije que para allá es Tirúa? Por aquí ya empieza el camino malo, son 56 a Tirúa. Bueno, esta intersección ahora tenemos que tomarla e ir 56 kilómetros a Tirúa. Voy a parar para colocar música. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, retiene a los peregrinos, libera a los prisioneros, el amor con sus esmeros, al viejo lo vuelve niño y al malo solo el cariño, lo vuelve puro y sincero. Hola, le hago una consulta. Este camino llega a Tirúa, ¿cierto? ¿Y está pavimentado? ¿Se corta? ¿Todo asfaltado? Ah, qué buena, muchas gracias. Chao, chao. Feliz viaje, vuelvo pronto.